¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, mi hermano. Muy bien. Bueno, no, llamaba porque como usted fue pentecostal y hoy es católico, llamaba para preguntarle algo. Ah, ¿qué tal, hombre? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va usted? Señor, dígame. Bueno, como le decía, llamaba para preguntarle algo, sabiendo que usted fue pentecostal y ahora católico, me imagino pues que usted puede ilustrarnos en algo. Sí, dígame, está en directo para la... Estamos, sí, señor, estamos para el canal. Y ese milagro que me llama, si teníamos rato que no nos comunicábamos, Bueno, ya pues, nadie quiere entrarte, ah, ya casi nadie quiere hablar con usted, ¿o qué? no, pues estoy llamando a los católicos, pero no quieren responder. Pues, ¿qué más que usted que es católico me pueda responder esas preguntas? Ah, bueno, dígame a ver si puedo, si no, pues no se puede. Bueno, ¿cuánto hace que usted fue pentecostal? Hacen por ahí unos 7 años. 7 años y después se convirtió al catolicismo. ¿O volvió? Sí, volví al catolicismo, sí. Volvió. Me imagino que por las predicaciones de Luis Toro. No, no, por la, ¿cómo le digo? Por honrar a mis padres, que fueron los que nos conducieron a eso. Y pues Ya, como la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pues bien, ellos están en eso y los honro con eso. dale. ¿Usted sabe qué se celebra hoy 19 de agosto aquí en Colombia? No, no, no sé, todavía no me he informado. Siendo ¿Qué sería? católico, Dígame, a ver. siendo católico no sabe. Sí, siendo católico, a veces usted siendo pentecostal no Imagínese. sabe alguna cosa de los pentecostales, Imagínate. como qué día nacieron los pentecostales, pues, Dale. ¿cierto? Vale, bien, bien. Claro. Bueno, hoy se celebra el Día de la Asunción de María. ¿Sabe qué es la Asunción Ah, de sí, María? sí, sí. Pues no me acordaba, sí, y pues sí, precisamente ya en estos días van a comenzar la novena. Bueno, usted nos puede decir qué es la Asunción de María, por favor. La Asunción de María. Sí, Eh, a ver, la Asunción de María se celebra pues porque ella pues, ella muere, sí, ella muere, ajá, ¿cierto? sí, Pero según la historia, el cuerpo de María nunca se, ¿cómo le digo? Nunca se corrompió ni nada, él siempre permaneció y después no lo encontraron. sí. ¿Quién no la encontró? Pues las personas que se eran allegadas a ella, ¿Como quiénes? los Los apóstoles, apóstoles. sí, Bien. claro, Bueno, eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Lo sí, claro, según la cuenta la historia. historia que María va a morir y según por ahí escuché un sacerdote, pues me imagino que usted escucha a los sacerdotes y ha escuchado la historia y todo eso, ¿sí o no? Sí, señor, cómo Bueno, no. entonces cuentan estos sacerdotes que María manda a llamar a sus hijos, es decir, los apóstoles. Manda a llamar a sus hijos los apóstoles y los apóstoles vienen a ella y ella le dice que va a morir y efectivamente María muere. Pero dice Sí, que claro. uno de ellos no estaba allí, llamado Tomás. Tomás el apóstol, Tomás el incrédulo. Y cuando viene Tomás y se da cuenta que María, su madre, dice la historia, su madre había muerto, él le ruega a los apóstoles, dicen que lo lleven donde su madre, dice, vuelvo y recalco en ese punto, su madre estaba enterrada, es decir, la madre de los apóstoles, la madre de la iglesia. Y que cuando fueron allá destaparon el sepulcro y que María no estaba. Dice la historia que vino Jesús en persona y se la llevó al cielo. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, Según Apocalipsis también nos relata eso. según Apocalipsis también lo relata. ¿En dónde lo relata Apocalipsis? No recuerdo ahora mismo el versículo y el capítulo, pero usted debe saber porque usted lo ha leído. Yo En sí, donde cree, ¿cómo es posible que usted me pregunte a mí algo de su dogma viendo que yo no creo en eso? ay, usted no cree en eso y pues, ¿qué le digo? Usted me está relatando la historia de algo que no le conviene, ¿cierto? No, no, Pero no, me la está solamente, relatando, ¿cierto? imagínese, solamente sé que este que no es católico sabe más que usted, Ah, ¿no? bueno, fíjese, exactamente. Ahí es donde, o sea, si usted no es católico, ¿por qué estudia las cosas de los católicos? Bueno, le voy a preguntar, ¿quién declaró dogma de fe eso y en qué año, por favor? O sea, eso se basa según lo que es la historia bíblica que le Bíblica. estoy comentando Vale, acerca de lo que dice el Apocalipsis. vale. ¿Cierto? Usted me dice que se volvió católico porque sus padres eran católicos, o sea, es decir,
Usted desechó el mandamiento de Dios por volverse a los mandamientos de los hombres. Qué bien. La pregunta es, ¿en qué? ¿Qué le digo? Usted sabe que ustedes nacieron, los pentecostales nacieron en Estados Unidos, ¿cierto? Nacimos en Estados Unidos. ¿Tiene pruebas de eso? Sí, claro, según la historia. O sea, la historia relata todo. Sí. La historia está escrita, escriben todo eso en libros y se estipula. Así como ustedes acá en Colombia se declaran Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿cierto? Según el hermano Larsen, creo que fue el que vino de Canadá, pero no se dieron cuenta que Canadá está cerca de Estados Unidos, en donde nace la Iglesia Católica y nace la doctrina de la unicidad y de recibir el Espíritu Santo. ¿En dónde nació la doctrina de la unicidad? ¿En dónde? No que nació, sino que nace, ¿cómo que le dije? La doctrina del Espíritu Santo, que se habla en nuevas lenguas. Eso nació en una calle, ¿cierto? Mire, qué equivocado está usted. Mire, imagínese, ¿cómo es posible que una persona que diga que ¿cuántos años fue usted pentecostal? Estuve 7 años regalándole plata a los pentecostales. Dale, imagínate, 7 años siendo pentecostal. ¿Y cómo es posible que no sepa que la iglesia unicitaria no nació en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que usted no sepa eso? Y viene, discúlpeme. No, yo me encargué de buscar y lo encontré. Discúlpeme. Estados Unidos. Discúlpeme, señor. Estados Unidos nació y eso no me lo saca nadie, porque eso lo busqué yo en Google y en la historia. En Google, vale. Claro. Google, no se dice Google, se dice Google. Bueno, usted sabe más, porque está metido en eso. Amigazo, le voy a hacer una pregunta. Tertuliano era de Estados Unidos, me imagino. ¿Cómo? Tertuliano era de Estados Unidos, me imagino. No sé. Usted ha buscado en la historia, ¿cierto? No sabe. Imagínese. ¿Cómo es posible que una persona que se diga que ha estudiado y que estudió el movimiento pentecostal venga a decir que el movimiento pentecostal, la unicidad, nace en Estados Unidos y que el hablar en lenguas nació en Estados Unidos? Se ve que efectivamente usted estuvo en la iglesia pentecostal, pero no fue pentecostal, porque primeramente no escudriñó la escritura y cuando habla de historia tampoco escudriña la historia. ¿Sí? Le voy a... Permítame explicarle, por favor, ¿vale? ¿Me permite explicarle? Porque Tertuliano, que es padre de la Iglesia Católica, padre de la Iglesia Católica a la cual usted pertenece, en el año 200, imagínese, no en el año 1913, año 200 después de Cristo, escribe en un tratado contra Praxias, que era un unicitario, escribe que la iglesia mayoritaria era la iglesia del nombre, la que llamaban en ese tiempo monarquianos, la que después vino a ser llamada modalista o también vino a ser llamada sabelianos. Imagínense, Tertuliano, padre de la iglesia católica, padre de los trinitarios, dice que en el año 200 después de Cristo, la iglesia del nombre, la iglesia de la unicidad, la iglesia que creía que Jesucristo es el único y verdadero Dios, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que Jesucristo es el Padre y que Él es el Espíritu Santo, esa iglesia era la iglesia mayoritaria en los días de Tertuliano. Imagínate tú, año 200 después de Cristo. Te pregunto, el año 200 después de Cristo es en el año 1913, me imagino. Sí, claro, después de Cristo, sí. Sí, en el año 1913. Son un tiempo bastante lejano, ¿cierto? Año 1913. Imagínese el tipo de desconocimiento que tiene usted comparar el año 200, que es igual a 1913. Señor. ¿Está diciendo antes de Cristo o después de Cristo? Año 200 después de Cristo. Es el mismo tiempo de 1913, ¿sí o no? Tocaría calcular a ver qué me da. Hola, yo no entiendo. Yo le digo a mis hermanos, estudiemos, preparémonos para que no caigamos en tal tipo de apostasía como ha caído aquí el hermano, porque sigue siendo hermano en desobediencia, pero sigue siendo hermano. No, señor, hermano. Bueno, hermano, porque pues así se llamaban anteriormente, pero bueno, no compartimos la misma. Imagínese, él dice que en 1913 nació la doctrina de hablar en lenguas y vemos que en Hechos 2, verso 38, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y allí en Hechos 2 viene el cumplimiento y los apóstoles hablaron en otras lenguas. Y el Señor dice que fue pentecostal, dice que fue en 1913. También
Vemos en Hechos capítulo 10 que cuando la iglesia nace, el movimiento de la iglesia de hablar en lenguas, que eso es por el Espíritu, vemos en Hechos 10 que la iglesia gentil habló en otras lenguas y fue bautizada en el nombre de Jesús. ¿Qué tipo de desconocimiento es este? El de que tiene este hermano que viene de la verdad y va y crea la mentira del catolicismo. Ahora, viene para defender. La Iglesia Católica dice que nosotros nacimos en 1913, viendo que la historia, no, esto lo tengo en la memoria, amigo. La historia dice que en el año 200 ya existía la Iglesia del Nombre. Imagínate. Y en Hechos 2, como... Porque lo leyó de alguien de ustedes mismos que lo escribió así. No, amigo, Tertuliano, amigo. Déjeme hablar un momento. Hable. Sí, me deja hablar. Claro, hable. Lo que pasa es que ustedes leen los que le convienen, como siempre ha sido con los versículos. A usted lo he visto por ahí discutir o tener unas conversas con trinitarios en donde usted mismo las embarra, o sea, y ellos, aquellas personas con quien usted ha hablado, también publican sus videos. ¿Sí me entiende? Y usted la ha embarrado muchas veces con diferentes trinitarios, demuéstreme en qué, con católicos. Demuéstreme en qué. Yo porque no tengo el conocimiento, le soy sincero, no tengo el conocimiento. Por eso que dice la mentira. Lo que me conviene para seguir a Cristo, no más. Pero basado en la historia, no tengo mucho conocimiento. Bueno, es la verdad. Bueno, sí, y se nota, porque dices que 1913, discúlpame, tú dices que 1913 es igual al año 200. Hombre, qué pena contigo. Amigo, ¿cuántos años tienes tú? Disculpa. Yo tengo 34 años. 34 años, imagínese, una persona joven creyendo en semejantes mentiras y habla de historia, El Señor, creo que fue la iglesia que fundó el Señor. Bueno, vamos a mirar eso. Ven acá y le voy a preguntar. No, discúlpeme, estamos hablando de un tema. Déjeme que le voy a preguntar algo, espéreme un momentico. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted de Martín Lutero? Martín Lutero fue un sacerdote católico que quiso renovar o reformar la iglesia católica. Pero él se apartó de la iglesia católica, ¿cierto? No, él no se apartó, siguió siendo católico. Sí, se apartó, él se apartó. Él fue amigo. Él fue el que comenzó a fundarlos a ustedes. No, amigo, qué pena me da. Qué pena me da. Hable. A dividir todo, él fue el que dividió todo. Ahora, yo le pongo a analizar, si él se separa de la iglesia católica, que en ese momento estaba la iglesia católica, los judíos, que no había muchas religiones, por decirlo así, no había muchas. Entonces, ¿quién es el que se separa de quién? O sea, si viene la iglesia católica, porque en el año 382, usted sabe que la Biblia la creó un papa. ¿Usted sabe eso? ¿Sabía eso? Oye, pero ¿de qué tema me va a hablar? Dígame, ¿qué me va a preguntar? Está hablando de Martín Lutero, de la Biblia que la creó un papa. Debe ser mentiroso, porque la Biblia no la crea ningún papa. La Biblia no la crea ningún papa. Escúcheme. Ya le escuché, ¿me deja hablar? Sí, que por eso que la creó. Déjeme explicarle. ¿Cómo es que se llama usted? Juan, ¿no? ¿Juan Diego? ¿Cómo es que se llama usted, amigo? Juan Parrón. Juan, bueno. Amigo Juan, mire, le voy a explicar algo. Primero, Martín Lutero era un sacerdote católico. Sí, señor. Y él quiso reformar la iglesia católica. Y usted está diciendo que nosotros salimos de eso. De allí. Está diciendo, definitivamente, históricamente. Dale. ¿En qué año fue la reforma? Por ahí en el año 1500, creo. 500, imagínese, qué tipo tan... Amigo, yo no entiendo usted qué clase de persona habla. Discúlpeme. Estoy diciendo, creo que... Imagínese. No le estoy afirmando, entienda, por favor. Amigo, primeramente usted debe estudiar. Fue en el año 1500. Claro, 1500. En el año 1000. Sé que usted lo ha estudiado. Amigo, 1500. ¿Sí? Pero le pregunto, ¿la iglesia unicitaria existía antes del año 1500, sí o no? La iglesia unicitaria. Sí. No, o sea, le estoy dando fecha que no sé si es correcta. La pregunta es, usted nos dice, creo. Amigo, tú me estás diciendo, amigo Juan, tú me dices que nosotros salimos de la reforma de Lutero, pero yo soy unicitario. Le pregunto, la iglesia, déjeme preguntarle, por favor, la iglesia unicitaria
dice la historia, cuenta que es antes del año 1500, ¿sí o no? No le sabría decir. Entonces, ¿para qué hablas y cosas que no conoces, Juan? La iglesia del nombre es mucho antes del año 1500. Nosotros no salimos de la reforma, ¿no? Te voy a decir, año 200, Tertuliano escribe contra Praxeas, que era un hombre que predicaba la unicidad. Sabelio predicó la unicidad. Noeto de Esmirna predicó la unicidad. Ignacio de Antioquía predicó unicidad en el año 160 después de Cristo. Entonces no puedes decir... ¿Ah? ¿Quién era Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan. ¿No? Ignacio de Antioquía predicó unicidad, que Jesucristo era el único Dios. No fue el primero que la llamó católica. Vamos, entonces déjame explicarte. Ignacio de Antioquía. Él la llamó católica. Vale, Ignacio de Antioquía llamó la iglesia que él predicaba, la llamó católica. Ahora, vamos a mirar, discúlpame. Ignacio de Antioquía, dame un texto donde Ignacio de Antioquía dijo que Dios era uno en tres personas. No le sabría decir. No sabe. Dame un texto donde Ignacio de Antioquía llamó a la iglesia católica, la iglesia de él, esa iglesia, la llamó, dijo que María era por siempre virgen. Un texto. Tampoco le sabría decir. No, es que no existe. Dame un texto donde Ignacio de Antioquía mandó a la iglesia católica a decir que había que venerar a María y rendirle culto. Dame un texto. Venerar y rendirle culto. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde lo dijo? No, no lo dice tampoco. No lo dice, porque la iglesia católica de Ignacio de Antioquía era la iglesia del nombre. Ignacio de Antioquía predicó el nombre. Ignacio de Antioquía predicó que Jesucristo era el único Dios. Ignacio de Antioquía predicó que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Ignacio de Antioquía predicó, escúcheme bien, que Jesucristo era el Dios invisible, el Dios, el Espíritu. Ignacio de Antioquía predicó todo eso, y eso es lo que predicó o predica la iglesia del nombre hoy. Y la iglesia católica verdadera es la iglesia del nombre, la iglesia que predicó Ignacio de Antioquía, porque Ignacio de Antioquía no predicó ni Trinidad, ni mandó a adorar ni venerar imágenes. ¿A dónde Ignacio de Antioquía dijo que había que venerar imágenes? ¿Dónde? Venerar imágenes. ¿Quiénes las veneran? Ustedes la veneran, los católicos veneran imágenes. Hermano, es que présteme atención lo que le voy a decir, y ya este es otro tema. Lo que pasa es que ustedes confunden cuando habla del nombre, que ustedes tienen un solo nombre, tienen a Jesús, ¿cierto?, como único Dios, o sea, porque ustedes bautizan también en ese nombre. Pero el problema no es bautizar con el nombre. Amigo, no me cambia el tema, Dígame dónde Ignacio de Antioquía, no me cambia el tema. Dígame dónde Ignacio de Antioquía dijo que había que hacer imágenes en la iglesia. Dígame. De pronto ahí en los libros que tiene usted ahí en su casa, que esto le genera billete, ¿qué? Dame el texto donde Ignacio de Antioquía, la iglesia que él llamó católica, decía que había que hacer imágenes de Pablo, de Juan, de María. ¿Dónde está eso? ¿Qué le digo, hermano? Yo lo único que quiero que la gente que esté escuchando es que no le regalen plata a los pastores. Hay gente que necesita de verdad. A los que amigo, pero ¿por qué me cambias el tema? Dame el texto. El diezmo nunca fue dinero. Ya hablar del diezmo. Ya hablo del diezmo. Mire, a ver, sigamos. Listo. Pero sigamos en el tema. Sigamos en el tema. Por favor. Ya se fue por el diezmo. La verdad no voy a hablar de la doctrina del diezmo, pero le voy a preguntar. El diezmo nunca dice que entonces todo en eso están equivocados. Le voy a preguntar. ¿Los sacerdotes piden diezmo, sí o no? Porque la plata la están cogiendo para ustedes se va a vacacionar por allá. Vale, bien, excelente ese aporte, pero ¿por qué te vas a insultarme en ese aspecto? Te voy a decir, ¿el diezmo es bíblico, sí o no? ¿El diezmo es bíblico, sí o no? Es bíblico siempre y cuando sea producido por la tierra. Nunca habla de plata. Bueno, listo. Bueno, vamos, sigamos en esto. Vamos a seguir en esto. Vamos a hablar. Entonces, dame el texto, por ejemplo, donde, por ejemplo, donde Ignacio de Antioquía dijo, que llamó a la iglesia católica, dijo que había que llamar a María Madre de Dios. ¿Dónde lo dijo? La misma menciona que es Madre de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que María es Madre de Dios? ¿Dónde? Para usted, ¿quién es el Señor? No, dame el texto. No, dígame, para usted, ¿quién es el Señor? No puede dar el texto. Bueno, pero
No puedes dar el texto, viejo, no puedes dar el texto donde los apóstoles llamaron a María Madre de Dios. No puedes dar el texto. Ahora, sigamos aquí en el tema. ¿En qué año fue radicado el dogma de que María subió al cielo? En el 5500. Ah, en el 5500. Vea qué bien, qué bien. No, esta gente católica está. Por eso es que Luis Toro dice que católico instruido. Dice, por eso que la Biblia, Luis Toro dice que católico instruido jamás será confundido. Y esta gente está completamente instruida. Mire, el dogma de María Virgen fue María que subió al cielo. Para que sepa, amigo Juan, el dogma de que María subió al cielo fue proclamado por el Papa Pío VI, si no estoy mal. Pío VI en el año de 1956, por allá. Imagínense, eso es del siglo pasado. Eso no es antiguo, eso es apenas del siglo pasado, 1956, algo así. Pío VI, Pío XII, no me acuerdo bien. Ya, pero si el que lo quiere puede buscarlo. Y además, dicen que la historia dice que los apóstoles llamaban a María madre, y que fue Tomás que dijo, ¿dónde está enterrada mi madre María? Cuando la Biblia en ninguna parte dice que los apóstoles enterraron a María, ni mucho menos que ellos ya la llamaron madre. En ninguna parte dice eso, amigo Juan, en ninguna parte. Segundo, no habla de que María subió al cielo, la Biblia no dice eso. No hay ningún texto bíblico que diga que María subió al cielo. ¿O usted tiene algún texto bíblico que diga que María subió al cielo? Hermano, yo porque estoy en el trabajo y todo, Dale, pero pues. le buscaré la Biblia donde habla en el Apocalipsis y habla de María. Bueno, ¿Cierto? el Apocalipsis no habla de María, allí no dice María. No lo dice, pero ahí tiene la madre. Entonces, ¿por qué mientes diciendo que habla de María? No dice. De hierro, bueno, vamos a llamar a otro católico, a ver si sale con este está bien perdido, bien confundido. Vamos a llamar a otro católico a ver qué nos dice de esto. Estamos llamando a otro católico. El amigo Luis Fernando, otro católico instruido, ¿no? Estamos llamando a otro. Amigo Luis Fernando, buenas noches, buenas tardes, perdón, ¿cómo está? ¿Qué va, Alejandro? Bien, bien. ¿Qué más? Bien, ahí vamos, mijo, ahí vamos. Amigo Luis Fernando, hágame un favor. Lo que pasa, usted sabe que se celebra hoy en Colombia. ¿Hoy? Sí. No, ¿qué está celebrando? Bueno, ¿cómo es posible que siendo usted católico no sepa, Luis Fernando? No, claro, no he mirado noticias ni nada. No, es que no es para mirar noticias. Recuerde lo que dicen los señores. Lo que dicen los señores curas, por ejemplo, al cura que usted admira mucho, Luis Toro, dice que católico instruido jamás será confundido. ¿Cómo es posible que usted no sepa qué se celebra hoy en Colombia? Una fiesta católica. ¿Es la Asunción de la Virgen? Ah, la Asunción de la Virgen, bien. Ese es lo que se celebra hoy, la Asunción de la Virgen. Amigo Luis Fernando, dígame, haga un favor, recuéntenos qué es la Asunción de la Virgen, ¿qué es? La Asunción de la Virgen es que ella fue en cuerpo, alma al cielo. Cuerpo y alma al cielo, sí. ¿Cuándo sucedió eso? Después de que ella ya le llegó la hora de la muerte, ella quedó dormida y la dejaron ahí en la casita. Ajá, ¿y qué pasó? Pues eso tengo entendido, ¿no? ¿Qué pasó? Y ya cuando fueron a buscar el cuerpo, ella ya no estaba, ya. ¿Quiénes fueron? Puras rosas ahí, puras rosas nomás. ¿Quién? Y según la tradición y los testigos de ese tiempo con los apóstoles dicen que la llevó Jesucristo. Bueno, mandó vale. los ángeles por ella. Dale. Entonces, dice la historia, según usted. La tradición, ¿no? La tradición, que no es historia. Una cosa es historia, otra tradición. Dice la tradición, porque eso, bien que el amigo Luis Fernando recalca que no es historia, es tradición. Qué bien, amigo Luis Fernando, lo felicito por eso, que me corrija en esa parte. Y acepto la corrección, de verdad que sí, acepto la corrección. No es historia, es tradición. Qué bien, lo felicito por eso. Amigo Luis Fernando, dice la tradición que los apóstoles fueron y enterraron a María
y que uno de ellos no estaba allí. ¿Quién fue el que no estaba allí? ¿Que no estaba ahí? Sí. El apóstol Juan, ¿no es? No, dice la tradición que no estaba Tomás y que Tomás cuando vino predijo a los apóstoles que lo llevasen donde habían enterrado a su madre, que él quería verla por última vez. Habían enterrado a su madre, es decir, la madre de los apóstoles. Sí. La madre de los apóstoles. Y cuando llegaron al sepulcro, Tomás y los apóstoles no se encontraba ya el cuerpo, que Jesús se lo había llevado. Eran las puras rosas. Dale. La pregunta es, ¿cuándo en la tradición católica, cuándo fue incluido esto como dogma de fe en la Iglesia Católica? La fecha. No, eso no sé, o sea, no sé el dogma cuándo fue, pero sí la tradición lo recalca como fe, como acto de fe. Como acto de fe. Desde el primer siglo. Desde el primer siglo. Deme la fecha exacta, por favor. No, desde que la Virgen fue llevada al cielo, desde ese tiempo como tradición se ha festejado esa. Dale, como tradición. Esa asunción. Entonces dice que los apóstoles fueron los que la llevaron al sepulcro y que ellos vieron que se la había llevado Jesús al cielo. ¿Cuál de los apóstoles escribió eso? Eso está en los libros. Pero ¿cuál de los apóstoles? ¿Cuál de los apóstoles lo escribió? Deme un texto, por ejemplo. No, en el Evangelio no aparece. Bien, Luis Fernando. No aparece tampoco. ¿Cómo? No aparece en los Evangelios ni en el Hechos de los Apóstoles. Dale. Mire, ¿cómo es posible que se recalque algo diciendo que fueron los apóstoles que enterraron a María y que la vieron ser llevada al cielo por el Señor Jesús y que la llamaron madre, cuando ninguno de los apóstoles, ninguno escribió tal cosa sobre eso? Ninguno escribió eso. Ninguno. No, lo que pasa es que escribieron y lo escribieron. Dame el texto. Pero no está en los evangelios ni en las cartas. Bueno, dame por ejemplo. La Biblia fue, todo el canon bíblico fue elegido del Nuevo Testamento, sí. Fue elegido por la Iglesia Católica. No, falso. El canon bíblico lo escribió. El canon bíblico del Nuevo Testamento lo escribió Mateo, lo escribió Marcos, lo escribió Lucas, lo escribió Pedro. Pero entonces dame un texto. Pero el que recopiló todo ese canon, todas esas cartas. Amigo, recopilar es una cosa y escribir es otra. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, yo no estoy diciendo que escribieron. Bueno, entonces dame en el canon que recopiló. O sea, el canon es una recopilación. Entonces dame en el canon que recopiló la Iglesia Católica. En ese canon que recopiló la Iglesia Católica, dame un texto donde los apóstoles dijeron que María fue llevada al cielo por Jesús. Pues no está así tan explícito como usted lo quiere ver, pero sí aparece en Apocalipsis 12:1. Léalo, por favor, miremos a ver si allí dice María y que fue llevada al cielo. Vamos a leerlo. No, pues volvemos a lo mismo, porque yo lo leo y si no lo cree. Amigo. También. ¿Dónde? También aparece. ¿En dónde? En Apocalipsis 11:19. Léalo, allí debe decir María que fue llevada al cielo, léalo. Bueno. En Apocalipsis 11:19 dice así: entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo, y se pudo ver el arca de la alianza de Dios. Sí. Dentro del santuario se produjeron relámpagos, fragor y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Ajá. O sea, el arca de la alianza, ¿sí sabe quién es el arca de la alianza? No sé quién es. De la Virgen María. Esa es el arca de la alianza. Allí, léame una traducción. La alianza antigua se desapareció. Amigo, léame por favor. Discúlpeme, católico. Disculpe, Luis Fernando. Disculpe, Luis Fernando. Escúchame, yo le explico esto para que poder que me entiendan los que lo escuchen a usted también. Dale, explícamelo. El arca de la alianza antigua desapareció porque ya llegó el tiempo de Jesucristo. Sí. Ya iba a llegar. Cuando llega el tiempo de Jesucristo, Jesucristo hizo todo nuevo. Entonces, cuando Cristo se hizo carne en el vientre de María, ya Cristo es Dios y habitó en el vientre de María. En ese momento ella se convierte en el arca de esa nueva alianza. Bueno, porque listo. Cristo nos trajo una nueva alianza. Dale. Vamos. Un solo texto no puede ser doctrina. ¿Sabías eso, no? Un solo texto. Bueno, por favor. Es que continúa. Por favor, escúchame.
Un texto no puede ser contexto del mismo. ¿Dónde los apóstoles, discúlpame por favor, vamos a contextualizar esto con alguna carta de los apóstoles? ¿Dónde los apóstoles dijeron que María era el arca de la alianza? Dame un texto, por favor. Por ejemplo, Pedro, ¿dónde dijo Pedro que María era el arca de la alianza? Es que, o sea, pero es que tiene que meditar mucho la palabra. Bueno, usted tiene que entender. ¿existe el texto, sí o no? O sea, ¿qué había en el arca de la alianza antigua? Amigo, no me embolates. Solamente quiero saber literalmente dónde, por ejemplo, Pedro, Juan, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, ¿dónde dice, amigo Juan? Amigo Juan. Todos los que lo escuchen entienden. Amigo Juan, necesitamos saber un texto, un solo texto donde diga que el capítulo 12 y el capítulo 11, el arca de la alianza es María, que así la llamaron los apóstoles. Dame el texto, Juan. Chévere, porque si usted lo va a explicar, entonces vamos a quedar siempre en lo mismo. Dame el texto, por favor. Toda doctrina católica, todo dogma católico, en el Antiguo Testamento es una prefigura, y en el Nuevo Testamento es una realidad. Dame el texto donde los apóstoles llamaron a María el arca de la alianza. No está. ¿Sí miran? Es que no, mijo, escucha. Allí no dice María. Apocalipsis dice María, ¿sí o no? Pues entonces, ¿cuál arca? Bueno, entonces dígame usted. Apocalipsis dice María. Apocalipsis dice María, ¿sí o no? No necesita decir María. Entonces no dice, es que no dice. Apocalipsis dice Madre de Dios, ¿sí o no? La Madre de Jesucristo. Dice Apocalipsis Madre de Jesucristo, ¿sí o no? Claro. ¿Dónde lo dice? Claro. Muéstrame el texto donde dice Madre de Jesucristo. Apocalipsis 12:5. Muéstralo. Allí se debe decir Madre de Jesucristo. Muéstrelo. Pero se lo he leído. Léalo. Debe decir Madre de Jesucristo. Si usted dice que sí, allí debe decirlo. Un hijo varón. Ajá. El que hay gobernado todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Ya. Entonces, ¿de quién habla ahí? Allí habla que es Madre de Jesucristo. Ahí dice. Entonces, ¿quién es ese? No, amigo, usted no puede presumir algo que... Amigo, usted no, es que no está hablando de persona, amigo. No está hablando de ese texto. Entonces, María en Apocalipsis 12 todavía está embarazada. Claro. María en Apocalipsis 12 todavía está embarazada. Y Jesús vino a nacer en Apocalipsis 12. ¿Ah? Jesús vino a nacer en Apocalipsis 12. No, usted no entiende. No, mío, es que usted no puede presumir algo que la Biblia no dice. ¿Cómo es posible que Jesús nazca 100 años después de su nacimiento? Porque eso fue escrito 100 años después. Volvemos a lo mismo. No es lo mismo, sino que ustedes, amigos, ustedes quieren hacer dogma de algo que no existe. La pregunta es, uno de Apocalipsis donde Jesucristo aparece ya en el trono, y en el Apocalipsis 4 y 5, o sea que él vino a coger el trono 100 años después también. No, porque lo que vemos es la adoración celestial en el Apocalipsis 4 y 5. La adoración celestial es muy diferente, escúcheme bien, es muy diferente. El cielo, donde no existe el tiempo, mijo. Ya, Apocalipsis 12 aparece en el mismo tiempo. Apocalipsis 12 está en el cielo, es en el cielo. Es en el cielo. Vamos a leer si es en el cielo, Apocalipsis 12. Vamos a leer si es en el cielo. Qué mentirosos son los católicos romanos, qué mentirosos. Vamos a leer Apocalipsis 12, vamos a leer si es en el cielo. Si es en el cielo, dice aquí Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal y una mujer vestida de sol déjeme leer, y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Es decir, que María estaba en el cielo con dolores de parto. ¿Sí o no? Usted no puede entender eso porque usted le pone tiempo a... María, ¿dónde dio a luz? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. ¿Y no me dijo usted que era en el cielo? Católicos mentirosos, hombre. ¿Qué católicos tan mentirosos? Es en la tierra. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón. Es decir, que el dragón está en el cielo. Yo no digo que en el cielo. ¿No dijiste que en el cielo? ¿Mentiroso? Mentiroso. Tú eres un mentiroso.
A ver, tú eres un mentiroso. Esto, amigo. Entonces, el dragón, le repito. Que apareció en el cielo una señal. Sí. ¿Usted lo acaba de leer o no? Sí, entonces, claro. No desmiente la palabra. Entonces María dio a luz en el cielo a Jesús. Pero no desmienta la palabra, no sea mentiroso. María dio en el cielo, María dio. Bueno, entonces, aléguenle a la palabra de Dios. No me pero la pregunta es. La misma palabra lo dice. Amigo Luis Fernando, la pregunta es, ¿María dio a luz en el cielo a Jesús? Bueno, pregúntele a Jesucristo entonces, mijo. Que inspiró amigo, esto Juan está viendo una visión. Juan está viendo una visión y la visión aquí no es de María. Amigo, la visión no es de María y le voy a explicar por qué. ¿Me deja explicarle el por qué no es de María? ¿Me deja explicarle? Los evangélicos sí no saben nada de Biblia. Amigo, sí, no sabemos nada, pero es que usted está diciendo que es María. ¿El texto dice María, sí o no? Y entonces, ¿quién fue el que dio a luz en el cielo? 5? En el cielo. ¿Quién fue el que dio a luz? ¿Quién fue el que dio a luz? Y 100 años después. ¿Quién fue el que dio a luz? Y 100 años después. No. Bueno, dale. Permítame explicarle esto, por favor, amigo Luis Fernando. Dice que la mujer es una visión celestial, pero no dice que es María en ninguna parte. Se conoce que esta mujer, ¿quién es? Dice, vamos a mirar quién es el hijo varón. Dice que tiene el sol, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Pregunto, a María, ¿quién la dibujó así? ¿Quién la dibujó así? Pedro, Juan, ¿quién dibujó a María así? ¿Quién la dibujó? Ninguno. Si la misma palabra lo está diciendo. No, amigo, esta no es María. Léase Génesis 37:9. Génesis 37:9. ¿Quién es el sol en la Biblia? Léase Génesis 37:9. Léase, por favor, Génesis 37:9. ¿Qué dice allí? Pero ¿cuál Génesis, hombre? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Léase, eso es una profecía que nos está diciendo quién es. Son profecías. Amigo, Génesis 37:9 está diciendo la que tiene. Escuche, ay no, qué pereza. Escuche, amigo Luis Fernando. Génesis 37:9 nos está diciendo que es la nación de Israel. José tiene una visión y dice que ve el sol y 12 estrellas, dice allí, 11 estrellas que se inclinaban a él. Esa es la nación de Israel. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. ¿Eso qué dice? Dice Jacob, ¿será que yo y tu madre y tus hermanos nos inclinaremos a ti? Eso es, se está hablando de Israel. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Miqueas capítulo 4, verso 9. Miqueas 9 y 10. Y esto que está hablando es de la nación de Israel que estará en angustia. Vamos a leer. Miqueas capítulo 4, verso 9. Ese es el problema. Quieren decir que es María cuando no leen el contexto profético. Miqueas, vamos a leer Miqueas. Miqueas capítulo 4, verso 9 y verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? ¿No te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, de allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Israel tendrá que ir al desierto, dice el verso 6, y la mujer huye al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, porque allí la sustenten por 1260 días. Una pregunta, ¿cuándo María huyó al desierto? Dígame, deme la fecha. Deme la fecha. No. No puede. No comprenden esto para no qué. Puede, si ve que no puede, dice que es María, pero dice la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 3 años y medio. Cuénteme, deme la fecha donde María huyó al desierto y fue sustentada por Dios 3 años y medio. Oiga, ¿cuándo huyó José con María y el niño? Ajá, al desierto. ¿Cuándo huyó? Al desierto. ¿Cuándo huyó? Sí. ¿Al desierto o fue a Egipto? Claro, a Egipto. Pero no dice el desierto, amigo, aquí dice el desierto. ¿Cuántos años estuvieron? ¿Cuántos años estuvieron allá? ¿Cuántos años estuvieron? No. Pero le digo, aquí si dice 1270 días. Escuche, 1270 días son 3 años y medio. ¿Cuánto estuvo José con María en Egipto? Por eso le digo. No sabes. Si miras, no sabes.
Ahora vamos a leer Oseas capítulo 2, verso 14. Vamos a leer, la mujer huirá al desierto. Allí vamos a mirar quién es esa mujer. Oseas capítulo 2, verso 14. ¿Cómo vienen a decirme usted que esta es María? ¿Ah? Eso es mentira. Oseas 2:14 dice, pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. 2:14, Oseas 2:14 y Miqueas 4:10 está hablando de esto. Dice aquí, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en la fidelidad y conocerás a Jehová. Entonces, una pregunta, entonces María fue llevada a Egipto y allí se desposó con Jehová, con Dios. Responde, Luis. Está hablando de una prefigura, hermano. Prefigura. Qué bien. Sí, mira, cuando les conviene dicen que es María y cuando no les conviene no. Esa no es María, Luis Fernando. Ustedes no pueden, escúcheme bien, no pueden tomar algo que no dice María, que es una prefigura, sí. Y el cumplimiento es Israel. Y ese hijo que regirá a las naciones con vara de hierro se llama la nación de Israel. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga y se lo lleve y reinará juntamente con la iglesia en el milenio, compañero. Pues no me vengas con eso porque allí no dice María. Ahora, su dogma de María que subió al cielo, usted no la puede mostrar. No puede mostrar eso en la Biblia. No existe en la Biblia. No está en la Biblia que María subió al cielo. No está. Eso fue puesto por el Papa Pío. Por aquí tengo el dogma de la Asunción de María. Dice que fue por el Papa Pío XII en el año 1950. Pío XII en el año 1950. Y eso fue venido de la tradición, no de la historia bíblica. La historia bíblica no dice eso. Ahora, por último, dame un texto donde los apóstoles escribieron un texto en esa liturgia bíblica que ustedes recopilaron. Dame un texto que diga que María fue llevada al cielo. Dame un texto. Ya lo di. ¿Cuál? El Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. Allí dice que fue llevada al desierto. Entonces María fue llevada al desierto. ¿Cuándo fue llevada María al desierto? No dice al cielo. Fue llevada al desierto. Está en el cielo y el desierto fue cuando dio a luz al niño. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ahí dice. ¿Cuánto tiempo? Dice. Qué pecado. Qué gente tan engañada. Bueno, vamos, dame un texto donde los apóstoles dijeron que a María había que venerarla. Los apóstoles, no, lo dijo la misma palabra en el Evangelio. Dame el texto. ¿Dónde dice que había? Lucas 1:48. Dale, dime ahí que dice que María había que venerarla. Dame el texto. Lucas 1:48. Léalo. Léalo. Ahí debe decir venerar. Si ustedes están muy ciegos, hermano. Ahí debe decir venerar, ¿no? A ver. Porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me dirán bienaventurada. Bienaventurada. ¿Y el bienaventurada es lo mismo de venerar? Pues si todas las generaciones tienen que decirle feliz o alegre María, alégrate María, porque eres llena de gracia. Por eso, pero es porque es lo mismo que venerar. Bienaventurada es lo mismo que venerar. Claro, eso es venerarla. ¿Venerar? Eso es venerarla. Bueno, vamos a ver qué es venerar. Venerar es rendir culto. Venerar es rendir culto. No me venga usted con eso, Luis Fernando. No me vengas con eso que venerar es lo mismo que bienaventurado. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de la veneración a las criaturas. Vamos a mirar qué dice Pablo de la veneración. Vamos, léame bienaventurada, pero no dice venerada. ¿Dónde dice todas las generaciones me venerarán? ¿Ustedes cómo le dicen a María? ¿No? A Santa María, ¿cómo le dicen ustedes? Le decimos María. No más. María, ya. ¿Por qué no dicen la bienaventurada? María. ¿Por qué no la proclaman? También le podemos decir bienaventurada, sí, porque la Biblia dice que la llamarían bienaventurada. Pero dame un texto donde digan. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué quiere decir bienaventurada? Ajá. Feliz. Feliz. Bien. Así María. como dijo el ángel. Claro. Como dijo el ángel en Lucas 1:23. Alégrate, o sea, eres feliz. Ya. Pero ¿qué es venerar? ¿Qué es venerar? Venerar es llamar a Santa María, como dice la palabra. ¿Cómo? Alégrate, llena de gracia. Mire que lo que es venerar, no mienta, Luis Fernando, mire lo que es venerar. Mire, Romanos capítulo 1, verso 23.
Y cambiaron la gloria de Dios corruptible, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Allí la palabra es venerar, ¿sí? Latreo, honrar o dar culto, honrando, venerando, escuche bien, venerando, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Le pregunto, esto es Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, verso 23 al 25. Le pregunto. Cuando eso se escribió, vea, todavía no habían proclamado el Nuevo Testamento, era una carta nomás. Le pregunto, ¿María era criatura o es el Creador? ¿María es criatura o es el Creador? Claro, una criatura. Una criatura. ¿Y ustedes honran y le dan culto a la criatura María, sí o no? No es que no solamente es criatura, es hija de Dios. Es hija de Dios. Y a los hijos de Dios entonces hay que darles culto. Honrarlos y darles culto. Sí, señor. ¿Dónde dice la Biblia que a los hijos de Dios hay que honrarlos y darles culto? Hay que honrar a los hijos de Dios. ¿Dónde? Demuéstrame un texto donde diga que hay que honrarlos dándoles culto. Romanos 8, 29, 30. Léalo, por favor. Léalo. Vamos a leer. Si usted no entiende la palabra, el problema ya es de ustedes. Ajá. 8, 29, 30. Sí. Dijo, a los que de antemano conoció también los predestinó, y a los predestinó a ser como su hijo, y semejantes a él, semejantes a Cristo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos, que son semejantes a Cristo. Así pues, en el 30, a los que él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos, santos, y a los que hizo justos y santos les dio la gloria, dio la gloria. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Tiene la diferencia? Y eso se llama venerar y rendirle culto. Sí, señor. Qué pobre. Aquí no dice eso, Luis Fernando. Aquí no dice eso. Los glorificó. Escúcheme bien. ¿Qué es glorificar? Escúcheme bien, amigo. Y que hacemos la voluntad de Cristo. Somos hijos de Dios. No, usted no es hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios. Usted es un idólatra. Y somos hermanos de Amigo, Jesucristo. usted no es hijo de Dios, usted es un idólatra, porque está queriendo decir que este texto dice que a los hijos de Dios hay que rendirles culto. No, usted no es hijo de Dios. Discúlpeme, aquí cuando dice a estos también glorificó, le voy a decir qué es glorificar. Váyase por favor a Filipenses capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía no está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí? A que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, a los que llamó también glorificó, es decir, nos dio un cuerpo semejante al de Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga. No quiere decir que es honrar y dar culto. No sea mentiroso. La Biblia no habla de honrar y darle culto a las criaturas. No seas mentiroso. Amigo Luis Fernando, no sea mentiroso. Glorificado. No sea mentiroso. Cuando dice glorificó no quiere decir dele culto a las criaturas. Usted es un idólatra, los católicos son idólatras y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Qué cosa, ¿no? Dogma de la Asunción de María no es bíblico. Y ya lo notamos por esos dos católicos. Uno que es pentecostal. El otro ya lo notamos. Bueno, mis hermanos, dale me gusta a la conferencia. Comparte. Hay un libro muy bueno llamado Catolicismo al Descubierto. Catolicismo al Descubierto. Ya los libros. Catolicismo en la unicidad, la única verdad de Dios, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al Descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de Unicidad, el libro Escatología 1. Llame para pedir su libro. Si están en Colombia, 318-436-0745. Si estás en Estados Unidos o Canadá, más 57 318-436-0745. Si están en el exterior, más 57 318-436-0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima. Dios les bendiga.